en esos momentos Jesús Manzanares cubriendo esas actividades. Así es, cuando yo venía, buenas tardes Erika, como siempre un placer estar aquí contigo. Cuando yo venía hacia el canal sí vi, bueno, ya habían empezado ahí a quemar los cauchos y a quemar, habían trancado ya la vía, ya no se podía transitar. Pero fíjate Erika, yo mientras escuchaba esas imágenes y sobre todo la presentación que tú hacías de todo este debate, de toda esta batalla en los medios por tratar de presentar una situación en un determinado país, hoy es Venezuela. En la última década estamos llenos de ejemplos de esta naturaleza. Yo pensaba que esto, para entenderlo, quizás había que colocarlo en un contexto mucho más amplio en relación al proceso político que hemos vivido en Venezuela en los últimos 2 décadas. Yo lo ubico más o menos en los últimos 20 años, no solo en Venezuela, sino en América Latina, en Europa de otra naturaleza y en otros países del Medio Oriente y del norte de África también procesos de otra naturaleza. El hilo conductor global básico de todo ello es que estamos desde hace muchos años, frente a lo que muchos hemos llamado una crisis del modo civilizatorio. Es decir, los modelos de desarrollo que se implementaron y desarrollaron en América Latina en la década de los 60, 70, 80 y quizá alcanzó su más alta expresión en los 90. Incluso, paradójicamente, y por eso es bueno revisar siempre la historia, paradójicamente los que impulsaron, o muchos de los impulsores de esos modelos en la década del 80, después hablaban en los 90 de la década perdida de América Latina, como un reconocimiento de que ese modo de articulación de la sociedad, de la articulación de la política, de la producción, de la economía, produjo unos resultados terribles. Ahí están los estudios de la CEPAL a finales de los 90, por darte un solo dato. América Latina en su conjunto había transferido, me puede fallar la memoria, el dato exacto, pero más de 300.000 millones de dólares en esos 20 años de transferencia neta de capital vía recursos a los países desarrollados. Y ahí estuvieron los resultados de exclusión, de pobreza, de una parte importante de la población excluida de las cosas más elementales. Frente a eso, los pueblos reaccionaron, como reaccionaron en distintas épocas de la historia frente a modelos que se agotaron y que significaban la opresión y la exclusión de sectores importantes, como fue la época feudal o como fue la esclavitud. Frente a esa crisis, las sociedades han venido reaccionando y tratando de construir modelos alternativos. Y toda construcción de un modelo alternativo supone, y que duda cabe, está llena de avances, retrocesos, contradicciones. Eso es comprensible. Y frente a eso, uno podría entender perfectamente la protesta en función del debate de las ideas, la protesta porque en Venezuela puede haber problemas de determinada naturaleza hoy en términos de abastecimiento, de inflación. Perfecto. Eso es perfectamente comprensible, pero además sano en el marco del desarrollo de una democracia. Claro. Yo siempre he sostenido que la fortaleza de una democracia no se mide por su capacidad de procesar los acuerdos, al contrario, se mide por su capacidad de procesar los desacuerdos en el terreno de las ideas, en el terreno del debate, en el terreno de las propuestas y luego convocando a la soberanía nacional para definir un rumbo. ¿Qué es lo que pasa hoy en Venezuela? Esto es consecuencia, yo diría incluso de lo que pasó en Venezuela cuando el cambio en el 98, una de las consecuencias que tuvo es que la clase política dominante de esa Venezuela entregó la política, se la otorgó y desapareció eso que uno llama la articulación de las ideas en los partidos políticos de aquella época. Y recordamos todo el periodo en que la dirigencia opositora venezolana estaba ubicada en los medios de comunicación, en los poderes fácticos, bien sea de carácter económico o de carácter mediático. Y ahora estamos pagando parte de esas consecuencias. Cuando uno revisa las protestas que ha habido en Venezuela en estos últimos días, uno esperaría que esas protestas tuvieran alguna bandera, alguna consigna, en términos de la educación, de la salud, de la economía, pero no hay ninguna idea ni ninguna propuesta de esa naturaleza. Hay una especie de permanente chantaje, sí, donde supuestamente la única salida y la única solución, y cuando uno ve el nombre que tienen estas actividades, que se llama salida, y uno escucha a dirigentes políticos diciendo que dejarán de estar en la calle cuando cambie el gobierno,
uno dirá, bueno, entonces estarán en la calle hasta dentro de 2 años cuando se convoque un referéndum revocatorio, Sí, hasta es que dentro de reúnen 5 las firmas. cuando haya elecciones. Ahora, Y eso, para terminar sí, esta idea, Erika, por y favor. eso es lo verdaderamente peligroso. Claro. Porque uno escucha a estos muchachos que tienen todo el derecho de pensar y creer que el modelo que en Venezuela se está construyendo no es apropiado. Tienen todo el derecho de pensarlo, de discutirlo, de debatirlo. El problema es que la clase dirigente opositora de este país hace rato parece que abandonó el debate de las ideas y solo lo amalgamó, la reunió, la concentró. Una idea que comenzó a trabajarse desde incluso antes que el presidente Chávez ganara su primera elección, que era que el país no podía cambiar. Se quedaron en ese pasado, en esa incapacidad de comprender la necesidad de cambios que hay en el mundo. Y como se quedaron en ese pasado, hoy lamentablemente uno escucha a muchos de estos muchachos que no tienen una idea contraria por ejemplo, cómo debe ser la política petrolera, la política de integración, la política económica, la política educativa. No, lo único que expresan, porque así los inocularon, así tienen años presentándoselo al país, sobre la base además de mentiras construidas, porque como diría Walter Martínez, aquí siempre hay 2 escenarios, ¿no? Sí. El escenario, el teatro de operaciones real y el teatro de los medios. Mire, usted y sabe eso que... produce esas consecuencias. Sí, y Erika. una de las cosas que más llama la atención sobre todos estos hechos que se han venido sucediendo es las similitudes con otros procesos de desestabilización que han ocurrido en el pasado. Es que son guiones, ¿no? Son Sí. guiones, parece que son guiones. Bueno, pero volvamos un poco a la historia. En América Latina podemos construir un guión de toda la intervención de los poderes fácticos de los Estados Unidos en todos los países de América Latina. Sí. Y uno va a ver que el guión durante los 60, los 70 y mediados de los 80 fue idénticamente el mismo, adaptado a cada país. Ahora el guión cambió, el mundo cambió y ahora el guión es distinto. Es decir, el teatro se construye de otra manera. Todo el desarrollo de los medios de comunicación y de las tecnologías permite ahora construir un guión distinto y va construyendo una idea de un país que se parece en muchos casos casi nada o nada al país real. Fíjese y ahí que... está lo que pasó en Libia, lo que ha pasado en Siria, lo que pasó en Egipto, las llamadas revoluciones de color y lo que en América Latina han intentado en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, y lamentablemente uno tiene que llegar a la conclusión de que uno escucha esto hoy. Yo te diría, tú busca algunos videos del año 2002 y uno va a encontrar expresiones más o menos equivalentes, más o menos iguales. Y va a caer este gobierno, va a caer de ser la señora.